Principales cambios en la natalidad, mortalidad, esperanza de vida y distribución de la población. Natalidad. Se registra que en 1950 la mayor cantidad de la población rondaba entre los 0 años de edad y 4 años de edad, lo que nos da a entender cómo la tasa de natalidad crece exponencialmente, mientras que con los pasos de los años va disminuyendo, hasta que llega al punto de que la misma cantidad de niños se asemeja a la cantidad de adultos y mayores. Mortalidad. En 1950, la tasa de mortalidad era de un 11,24%, con una defunción de 9.769 y una población de 868.934 personas, siéndose una gran cantidad de muertes para una población tan pequeña. En cambio, en la actualidad, la tasa bruta de mortalidad es de 4,70%, pero con una defunción de hasta 23,251, lo cual nos indica que la cantidad de muertes ha aumentado, pero no es tan preocupante, ya que como la población actual de Costa Rica ha aumentado 4.947.481 personas, se equilibra. Esperanza de vida. En los 50, la esperanza de vida de la población en total era de un 60,53, lo cual realmente era una cifra equilibrada para la poca tecnología que se encontraba por aquellos años. En la actualidad, la esperanza de vida ha crecido un poco más de un 20%, siendo en la actualidad un 80,06%. Distribución de la población. A mediados del siglo XX se adoptó la forma de pirámide, en la cual los menores de 15 años son aproximadamente un 42,9%. Luego el porcentaje aproximadamente de la población costarricense de unos 65 años representaban el 2,9%. Lo anterior nos afirma que a mediados del siglo XX predominaba la población joven en Costa Rica. Según resultados del censo en el 2000, todas las provincias incrementaron su población. San José creció un 2,6%. Provinciales centrales como Alajuela, Cartago y Heredia mostraron tasas más elevadas de 3,2, 2,9 y 3,7%. De los 10 cantones que más crecieron fueron pertenecientes 4 a la provincia de Limón, la cual fue la provincia con mayor incremento poblacional. De igual forma, de los 10 cantones que menos crecieron, 7 se ubicaban en la provincia de Punta Arenas y Guanacaste. Principales causas de los cambios en la tasa de mortalidad, natalidad, esperanza de vida y distribución de la población, experimentados en la segunda mitad del siglo XX. Crecimiento de la tasa de natalidad. La primordial es la disminución de la mortalidad. La calidad de vida y esperanza se ha producido como consecuencia de los avances sanitarios, económicos y tecnológicos que han posibilitado la desaparición de epidemias y la difusión de nuevas técnicas industriales. Disminución de la mortalidad. Los accidentes de tráfico y sus consecuencias mortales han sido menores. También se dio principalmente por el mejoramiento interno del país a nivel económico, ya que permitió el desarrollo en diferentes áreas de la industria y fomentó la creación de medicamentos ante muchas enfermedades. Esto prolonga la vida de las personas. Distribución de la población. En busca de mejores vidas económicas, las personas emigran, ya que su lugar de origen no tiene los recursos necesarios para vivir bien, como la hay en las ciudades más desarrolladas, en referencia a la educación, vivienda, servicios básicos como agua y luz, asistencia médica, entre otros. Los campesinos abandonan los campos por venir a la ciudad a trabajar la economía informal para poder subsistir. Esto produce a su vez que disminuya la cantidad de trabajadores agrícolas en el país y a su vez que disminuya estas producciones. Y si el gobierno no toma cartas en el asunto, produce escasez de productos. Comparación del crecimiento real, vegetativo y migratorio de la segunda edad del siglo XX con la del siglo XXI. Crecimiento vegetativo. El crecimiento vegetativo se deriva de 3 puntos clave de la población:
la tasa de nacimientos, las defunciones, dividido entre la cantidad total de la población. Durante la segunda mitad del siglo XX, esta ha decrecido significativamente, ya que el punto clave se encuentra en los nacimientos, y como cada año hay menos nacimientos, esto afecta en su totalidad al crecimiento vegetativo de la población. Lo siguiente se confirma por la fórmula utilizada, la cual es la tasa de natalidad por la tasa de defunción dividido por la cantidad de población. Esta ha pasado de un 31,6238 a un 9000,2009 después de la mitad del siglo. Crecimiento real. Al igual, el crecimiento real ha decrecido con cifras calculadas de un 31,63% en 1950 a un 9,20% en el 2017. Distribución de la población. En busca de mejores vidas económicas, las personas emigran, ya que su lugar de origen no tiene los recursos necesarios para vivir bien, como la hay en las ciudades más desarrolladas, en referencia a la educación, vivienda, servicios básicos como agua y luz, asistencia médica, entre otros. Los campesinos abandonan los campos por venir a la ciudad a trabajar la economía informal para poder subsistir. Esto produce a su vez que disminuya la cantidad de trabajadores agrícolas en el país y a su vez que disminuya estas producciones. Y si el gobierno no toma cartas en el asunto, produce escasez de productos. Perspectiva de la población costarricense en el 2025 en los siguientes aspectos. Natalidad. Entre los años 2025 y 2030 en Costa Rica se espera 5,6 millones de habitantes aproximadamente. La hipótesis media, que es la recomendada, proyecta que la fecundidad continúe disminuyendo a un ritmo cada vez más lento hasta un TGF de 1,70 en el 2015 y que luego se recupere hasta alcanzar un valor de equilibrio de 1,90 a partir del 2030. La TGF se estabiliza en 1,6 hijos a partir del 2020. La hipótesis alta de fecundidad no se cambió con respecto a la proyección vigente. Se asume una recuperación para alcanzar el nivel de reemplazo de 2,1 hijos en la fecundidad se estabilizaría. Costa Rica va a ser más tardía con cúspide en el grupo de 25-29 en el 2030. Mortalidad. Se supuso además que la diferencia entre la esperanza de vida masculina y femenina se irá incrementando desde 4,54 años en el 2000 a 5,7 años en el 2100. Flujo migratorio. Se supuso migración nula entre el 2020 y 2030, ya que desde el año 2000 la migración ha ido disminuyendo, pero para el 2025 se estima una migración lineal, pero sus cantidades van disminuyendo. Distribución etaria. La distribución por sexo o edades de la población permite observar el efecto de los cambios demográficos a través del tiempo. En Costa Rica, esta distribución en la población se ha visto enormemente afectada por distintas situaciones como la revolución de los hippies y cambios en la sociedad. Estos cambios se han visto notar ya que entre los años 1950 y 1980 existía mayor cantidad de nacimientos y menor de envejecimiento, así la población iba aumentando, pero para el año 2025 y por situaciones ya vistas desde años anteriores, la cantidad de envejecimiento va a aumentar y los nacimientos van a disminuir, afectando la distribución de la población y produciendo una cantidad lineal y dispareja con años anteriores. Dinámica de la población. La población actual tiene sus propias perspectivas de la cara del año 2025, debido a que éstas buscan su propia estabilidad y mejoramiento en cuanto a su calidad de vida, por lo que muchos piensan que esto se puede encontrar en las grandes ciudades, ya que ellos creen ver la parte industrializada como una manera de progresar, ya que muchas personas no ven la parte agrícola como una gran actividad que les promueva la economía. Esto se debe a que Costa Rica mantiene tratados de libre comercio y esos son los que traen productos agrícolas al país, generando desinterés por generar productos nacionales, de manera que la ubicación
rural se ha dejado de lado. El envejecimiento tendrá consecuencias sobre la demanda de algunos servicios públicos críticos. Seguidamente tenemos las causas, características, consecuencias y posibles soluciones de los problemas de educación que enfrentará Costa Rica en el 2025 al 2050. Algunas de las causas y características. Primero tenemos la caída de la natalidad, que esto implica una caída en la población que demanda servicios educativos. Esto se puede apreciar en las estadísticas de matrícula inicial de educación primaria. Además, entre menos niños nazcan, menos necesitarán educación, y si no se divide adecuadamente la inversión y la demanda, la economía decaería. La principal consecuencia de este problema será el desempleo, ya que no se requerirán de muchos profesionales cuando hay pocos estudiantes. Las posibles soluciones a este problema podrán ser la reducción del gasto educativo, además distribuir adecuadamente el dinero, y por otro lado, las universidades deben replantear las carreras, ya que por ejemplo docencia es una de las que genera más graduados, pero al igual genera más desempleos. Por otro lado, tenemos los problemas de salud que enfrentará Costa Rica en el 2025 al 2050. Eso se verá muy afectado, por ejemplo, en los primeros 50 años de salud pública en Costa Rica se logró un progreso, por ejemplo, con el control de enfermedades como la malaria, la tuberculosis, entre otras. Además, se vio un gran progreso en las vacunas, por ejemplo, contra el sarampión, el tétano, entre otras. Pero todos estos avances que se tuvieron en los primeros 50 años de salud pública en Costa Rica, en esos años entre el 2025 y el 2050, se verán muy afectados porque, por ejemplo, ya la Caja Costarricense del Seguro Social no está dando abasto con todas las personas enfermas que llegan a pedir medicamentos, vacunas para alguna enfermedad, entre otras cosas. Luego tenemos los problemas que enfrentará Costa Rica en las pensiones en unos años. Primero tenemos las causas. Como primera causa tenemos que el cambio demográfico en las pensiones viene dado por el aumento en las prestaciones por vejez y en la disminución de la población. Además, la evasión en el pago de impuestos tiene mucho que ver para poder sostener en un futuro los regímenes de las pensiones. Luego tenemos las características, que como primera característica tenemos que este comportamiento ha sido imprescindible desde hace varias décadas, puesto que el envejecimiento poblacional es un factor muy grande. Además, en materia ya como de pensiones, el cambio demográfico impone el reto de la sostenibilidad a largo plazo. Además, la Dirección Nacional de Pensiones reportó 805 pensiones superiores o iguales a 2,3 millones en el 2017. Esto representó el 2,6% del PIB. La principal consecuencia de este problema es que ha generado una presión fiscal demasiado grande. Algunas de las posibles soluciones serían un solo sistema de pensiones, una buena administración en el sistema de pensiones, además un poco más de impuestos para cotizar las pensiones sería bueno, y aumentar una edad para pensionarse. Como último punto tenemos los problemas que enfrentará Costa Rica con el plan fiscal. El Poder Ejecutivo arrancará la construcción de un proyecto de ley que concentrará una serie de impuestos, así como de incentivos a través de una reforma fiscal verde o ecológica. Las mesas de negociación se extenderán por un año. En el 2020 se entregará el texto base del nuevo plan fiscal al Poder Legislativo. Además, el gobierno también anunció una reforma institucional ambiental que incluye la modernización de Refinadora Costarricense de Petróleo. Además, el Instituto Costarricense de Electricidad y el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, principalmente enfocado en el Consejo de Transporte Público. En la legislación se desea elevar a rango constitucional la salvaguarda del agua en Costa Rica para incorporarla en la Constitución de la República, este recurso como un derecho humano, y evitar que esté sujeta a los movimientos del mercado. Además, desde 1982,
Todas las administraciones gubernamentales han propuesto algún tipo de reforma tributaria mediante proyectos de ley que busquen cambiar la estructura de los impuestos o al menos cambios puntuales que crean un impuesto específico o modifican alguno de los existentes. Por ejemplo, al final de la administración de Laura Chinchilla Miranda se incluyó en la agenda otra importante reforma tributaria. El gobierno agrupó en un solo proyecto una reforma compleja, no muy distinta a la anterior, el IVA, renta y transformaciones relativas a la gobernanza fiscal.